El día de hoy hablaremos sobre articulaciones. Por definición, una articulación son puntos donde dos elementos esqueléticos se contactan. Estas se dividen en articulaciones sinoviales, las cuales quedan separadas por una cavidad, y articulaciones sólidas, en donde no hay una cavidad y los componentes se mantienen unidos por tejido conjuntivo. Las articulaciones sinoviales, también denominadas diartrosis, son conexiones entre componentes esqueléticos en las que los elementos implicados se encuentran separados por una estrecha cavidad articular. Sus componentes son el cartílago iliano, que cubre las caras articulares de los elementos esqueléticos, la cápsula articular, que contiene una membrana sinovial interna que está altamente vascularizada, produce líquido sinovial y proporciona lubricación a las caras articulares, y una membrana fibrosa externa, que está formada por tejido conjuntivo denso, la cual rodea y estabiliza la articulación. Por último tenemos a las estructuras adicionales, que son el disco articular, almohadillas grasas y tendones. Hablaremos también sobre los tipos específicos de articulaciones sinoviales. La articulación plana es la que permite movimientos de deslizamiento cuando un hueso se desplaza. Las articulaciones glimos son las que permiten el desplazamiento en torno a un eje transversal de flexión y extensión. Un ejemplo es la articulación del codo. La articulación en pivote es la que permite el movimiento en torno a un eje que regula la rotación, y un ejemplo es la articulación antrotoaxial. También existe la articulación bicondileas, que estas permiten el movimiento en torno a un eje con rotación limitada en torno a un segundo eje, y un ejemplo es la rodilla. La articulación condileas permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en un ángulo recto respecto del otro y regulan movimientos de flexión y extensión, y un ejemplo sería la articulación de la muñeca. Articulación en sencilla de montar. Estas permiten el movimiento en torno a dos ejes que se hallan en ángulo recto uno respecto del otro. Las caras articulares tienen forma de silla de montar y regulan los movimientos de flexión y extensión. Y un ejemplo es la articulación carpometacarpiana del pulgar. La articulación esferoideas permiten el movimiento en torno a múltiples ejes, regulan movimientos de flexión, extensión y rotación. Un ejemplo es la articulación de la cadera. Las articulaciones sin cavidad se subdividen según el tipo de tejido conectivo que interviene en la articulación. Si las estructuras que participan están unidas por tejido conectivo denso, se le denomina articulación fibrosa. Mas sin en cambio, las estructuras que articulan están vinculadas mediante tejido cartilaginoso, se le denomina articulación cartilaginosa. En esta tabla podemos observar las articulaciones fibrosas, que su tejido conectivo es el colagenoso denso. Su subtipo es suturas, sin fibrosis, gónfosis. Las suturas son bandas angostas de tejido conectivo que unen a los huesos adyacentes. Poseen indentaciones interdigitadas o superficies solapadas. Las sinfibrosis son huesos unidos por ligamentos, membranas fibrosas o fibroelásticas. Y gónfosis son las fibras colágenas y elásticas que forman el ligamento periodontal. Mientras tanto, las articulaciones cartilaginosas es un tejido cartilaginoso que tiene dos tipos: sincondrosis y sínfisis. Sincondrosis es el tejido cartilaginoso hialino y sínfisis es fibrocartílago. Articulación esternoclavicular. Componentes articulares. Entre el extremo external de la clavícula del esternón y primer cartílago costal. Clasificación: estructural sinovial, plana trocoide, funcional diartrosis. Movimientos:
deslizamiento con movimientos limitados en casi todas las direcciones. Articulación acromioclavicular. Componentes articulares. Entre el acromión de la escápula y el extremo acromial de la clavícula. Clasificación. Estructural sinovial plana funcional de artrosis. Movimientos. Deslizamiento y rotación de la escípula sobre la clavícula. Articulación radiocubital. Componentes articulares. Articulación radiocubital proximal entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cubital. Articulación radiocubital distal entre la escotadura cubital del radio y la cabeza del cúbito. Clasificación. Estructural sinovial trocoide, funcional de artrosis. Movimientos. Rotación del antebrazo. Articulación muñeca. Componentes articulares entre el extremo distal del radio y del escalfoides. Piramidal del carpo. Estructura. Clasificación. Estructural sinovial condilea, funcional de artrosis. Movimientos. Flexión, extensión, abducción de la muñeca. Articulación intercarpiana. Entre la hilera proximal de los carpianos, hilera distal de los carpianos y entre ambas hileras de los carpianos. Clasificación estructural sinovial plana, excepto de la articulación del ganchoso escafoides y semilunar, que es sinovial montura, funcional de artrosis. Movimientos, deslizamiento más flexión, extensión, abducción, aducción y leve rotación en las articulaciones mediocarpianas. Articulación carpo-metacarpiana. Articulación carpo-metacarpiana del pulgar entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano. Articulaciones carpo-metacarpianas del resto de dedos formados entre el carpo y del segundo al quinto metacarpiano. Clasificación. Estructural sinovial condilea en el pulgar, sinovial plana en el resto de los dedos. Funcional de artrosis. Movimientos, flexión, extensión, abducción, aducción y circundición en el pulgar. Deslizamiento en el resto de los dedos. Articulación metacarpo-falángica y metatarsofalángica. Componentes articulares entre las cabezas de los metacarpianos y las bases de las falanges proximales. Clasificación estructural sinovial condilea, funcional de artrosis. Movimientos, flexión, extensión, abducción, aducción, circundición de las falanges. Articulación interfalángica. Componentes articulares entre las cabezas de falanges y las bases de falanges más distales. Clasificación estructural sinovial, bisagra funcional de artrosis. Movimientos, flexión y extensión de las falanges. La articulación sacroiliaca está entre superficies auriculares del sacro e ilion del hueso coxal. Estructuralmente es sinovial y funcionalmente es de artrosis. Su movimiento es que cuenta con un leve deslizamiento. La articulación sífisis púbica está entre las superficies anteriores de los huesos coxales. Estructuralmente es cartilaginosa y funcionalmente es anfiartrosis. Y suele contar con leves movimientos. Y la articulación tibioperonea es la articulación que está entre el cóndilo lateral de la tibia y cabeza del peroné. Estructuralmente es sinovial y funcionalmente es de artrosis en la articulación proximal. Sin embargo, en la articulación distal es anfiartrosis. Suele tener un leve deslizamiento en la articulación proximal, una leve rotación del peroné durante la dorsificación del pie. La articulación talocrural, conocida como tobillo, localizada entre la tibia con el peroné y su medial y el astrálago. Clasificada como sinovial, específicamente bisagra, cumple con la función de flexión plantar. La articulación intertarsiana se encuentra entre el astrálago y el calcáneo del tarso, denominada estructuralmente como sinovial plana.
funcionando para la inversión y eversión del pie. La articulación tarso-metatarsiana ubicada entre la porción más baja de los tarsos y la base de los 5 metatarsos. Funciona como leve desplazamiento.